Se va a considerar una cacerola de acero colocado sobre la parte superior de una estufa eléctrica y se va a cocinar un alimento. Ahí dice espagueti. La sección del fondo de la cacerola tiene un espesor de 0.4 centímetros y un diámetro de 18 centímetros. Si la unidad eléctrica de calentamiento en la parte superior consume 800 watts de potencia y el 80% de ese calor generado en el elemento de calentamiento se transfiere de manera uniforme a la cacerola, suponga conductividad térmica constante. Hay que obtener la ecuación diferencial que describe la variación de la temperatura en la sección del fondo de la cacerola en estado estacionario. ¿Qué sabemos? Conductividad es constante y es estado estacionario. Es decir, la temperatura no cambia con el tiempo. Realmente solo se nos está pidiendo la ecuación diferencial que representa este modelo. No se pide resolver, pero vamos a ver cómo se resolvería. Básicamente, este es el sistema. Yo tengo una fuente de calor que es una resistencia eléctrica que está calentando el fondo de esta cacerola. Esta cacerola tiene dimensiones conocidas. Tiene un espesor conocido de 0.4 centímetros. Digamos, ese sería el espesor de la base. 0.4 centímetros. Tiene un diámetro de 18 centímetros. Digamos, L es la altura. D es el diámetro. Y básicamente nos dice que esta cantidad de watts que genera la estufa se transfiere hacia la cacerola con una eficiencia del 80%. 80% de estos 800 watts se transfieren a la cacerola. Ese sería el flujo de calor. Y vamos a suponer conductividad térmica constante. Aquí podríamos considerar diferentes morfologías. Lo más fácil es considerar que se está transfiriendo calor desde la base hacia la cacerola, es decir, en esta dirección, que solo hay transferencia a lo largo del espesor. Si yo considero solamente eso, noten que es constante este flujo de calor a lo largo de toda la base de la cacerola. Podemos utilizar una sola dimensión y podríamos utilizar directamente coordenadas rectangulares. Realmente no importa que yo tenga aquí la base circular, lo que me interesa es el espesor. Si es en una dimensión, estas van a ser las consideraciones. Vimos que conductividad térmica es constante, no hay generación de calor en el medio, es decir, el componente generación. Teníamos energía generada en el volumen es igual a cero. Por lo tanto, la ecuación diferencial que rige la variación de temperatura la podemos considerar directamente esta. ¿De dónde surge? Es la ecuación en coordenadas rectangulares que acabamos de deducir, por ejemplo, acá. En coordenadas rectangulares, sin generación se cancela este término y sin acumulación se cancela este otro. Entonces simplemente la segunda derivada de temperatura respecto a X es igual a 0 en coordenadas rectangulares. De ahí surge. Como solamente depende ya de X y ya no depende de tiempo, ya puedo poner yo diferencial total. Esta ecuación diferencial yo la podría resolver ya tomando los valores base, tomando los datos que nos dicen aquí. Básicamente, mi objetivo es encontrar una función de X
que represente la temperatura y resolverla para obtener un perfil de temperatura a lo largo de todo este espesor, del espesor de 0.4 centímetros. Ese sería mi objetivo para resolver esta ecuación diferencial. ¿Alguna duda sobre esto? Correcto. ¿Puede poner poquito la de la rectangular, la de coordenadas rectangulares? Sí. Ahora sí. Profe, ¿por qué no había energía de generación? Ok. No existe generación, este término es cero. Propiamente por lo que nos dice el ejercicio, pero básicamente, como la cacerola es metálica, propiamente en el mismo volumen no hay calentamiento. No hay calentamiento propio, es decir, no genera calor. Solamente transfiere el calor que proviene del fuego. Por eso eliminamos este flujo de transferencia de calor. Ok, Entonces, elimino esto porque no hay generación y elimino este otro porque no hay es estacionario. acumulación. Así es, nos dice que es estacionario. Entonces, esto es igual a cero. Nuestra ecuación diferencial proviene de ahí. La idea sería resolver para una función t de x tal que su segunda derivada sea cero. Y bueno, usualmente la función de x involucra ciertas constantes que dependen de las condiciones frontera. Yo podría decir, por ejemplo, que la temperatura, cuando la longitud x es igual a cero, es decir, en la base, justo cuando está en contacto con la resistencia, tiene un valor, tiene por ejemplo T1. Y que la temperatura cuando x es igual a la longitud, tiene otro valor. Estas se llaman condiciones frontera que yo puedo plantear con base a los datos del problema. Entonces, de acuerdo a estas temperaturas, yo podría resolver esta ecuación diferencial parcial. Ok, gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? ¿A qué se refiere con el 80% del calor generado, profe? Es que ahí me podría a lo mejor confundir porque ahí pensaría que porque dice calor generado, pues a lo mejor yo pensaría que sí hay generación. Pero... Ok, sí tienes razón. Ok, menciona la unidad eléctrica de calentamiento en la parte superior de la estufa consume 800 watts y 80% del calor generado en el elemento de calentamiento se transfiere de manera uniforme a la cacerola. Este término de generación que proviene de la ecuación de conducción es del volumen de control. Yo estoy considerando solamente el volumen, es decir, mi sistema, como la base circular de esa cacerola. Sin embargo, aquí dice que este 80% de calor es generado en el elemento de calentamiento. Digamos, tú tienes aquí esa cacerola apoyada en una resistencia eléctrica. También podría ser en fuego. Si tú tienes aquí una resistencia eléctrica que genera esa cantidad de calor, esa cantidad de calor se ve transferida hacia el volumen de control. Sin embargo, se refiere a la resistencia eléctrica que genera estos 800 watts. De esa manera no te podrías confundir. Digamos, tú planteas siempre tu volumen de control, que aquí sería la base de la cacerola, y la generación de calor se refiere a ese volumen de control. Toda la ecuación en términos de estado estacionario se refieren solo a ese volumen de control. Si bien sí se genera en la resistencia, pero realmente no estamos analizando la resistencia. Estamos analizando la base de esa cacerola. Ok, profe, sí, todo claro.
Ok. Eh, vamos a analizar otro ejemplo de esta manera. Ok. Bueno, en un momento lo revisamos. Se menciona que ahora se está utilizando un calentador de resistencia de alambre de 2 kilowatts. Es una resistencia típica para calentar agua. Se sumerge este cable que está conectado a la electricidad. Este cable es una resistencia, se calienta y transfiere calor hacia el agua. Se dice que la conductividad térmica de esa resistencia es 15 watts por metro grado centígrado. El diámetro de ese cable es 0.4 centímetros y la longitud es 50 centímetros. Si para calentar agua sumergimos esa resistencia, vamos a determinar lo siguiente. Suponiendo que la variación de conductividad térmica del alambre es despreciable, obtenga la ecuación diferencial que describa la variación de la temperatura en el alambre. Bueno, el primer dato que identificamos ahí es conductividad térmica constante. ¿Qué otra cosa identificamos? Las dimensiones. Identificamos diámetro, longitud y su propiedad conductividad térmica. Entonces, digamos, ese cable yo lo puedo modelar como un cilindro muy largo, independientemente de que se encuentre doblado o se encuentre en otra posición, sigue siendo un cilindro. Entonces, en este cilindro, directamente por acción de la electricidad, esta resistencia se calienta. ¿Cómo lo podemos analizar? Básicamente, como un cilindro metálico que sí genera calor. Realmente aquí sí se está generando calor. Genera calor una resistencia, consume potencia eléctrica y la convierte en calor. Entonces, aquí las consideraciones son las siguientes. Vamos a considerar que este alambre, digamos, consume potencia eléctrica y genera una cierta cantidad de energía por unidad de volumen. Además, podemos considerar que la temperatura de este cilindro, como está completamente sumergido, a los alrededores aproximadamente es constante. Aquí el agua tiene cierta temperatura, denotada por temperatura del agua. Entonces yo puedo considerar coordenadas cilíndricas. Es un cilindro, ahora sí, que transfiere calor, ahora sí desprende calor en varias direcciones. Yo puedo considerar que el centro de este cilindro se calienta y se va a llevar una transferencia de calor. Si yo observo la cara, precisamente tendría una transferencia de calor por conducción a lo largo del radio R. Ok, entonces voy a recurrir a la ecuación general de coordenadas cilíndricas, considerando K constante, pero considerando estado estacionario. Estado estacionario significa que la variación de temperatura con respecto al tiempo es cero. Entonces, si analizamos la ecuación de coordenadas cilíndricas, es esta. Voy a considerar el primer término. El segundo, una resistencia sí genera calor, sí hay generación, pero este lo voy a eliminar porque se encuentra en estado estacionario, se encuentra sumergido en el agua. Entonces, eliminando ese término, llegamos a esta ecuación. Aquí el detalle sería cómo puedo calcular la generación. La generación eléctrica, vimos directamente que se puede calcular como la potencia generada, digamos la energía generada. Esta es energía entre tiempo, entre el volumen del alambre. El volumen de un cilindro es el área de la base, podría ser pi por radio al cuadrado,
o bien pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la longitud. Esa generación se puede calcular ya con las dimensiones que nos da. Consume 2 kilowatts y tiene un diámetro de 0.004 metros y una longitud de 50 centímetros. Aquí deben ser... Ok. Ok, ahí me parece que la sustitución no concuerda. Tendrían que ser 5 centímetros. Perdón, 50 centímetros. Son 0.05 metros. Bueno, aquí hay una incongruencia. Sería cuestión de checar este dato. Pero así se calcularía la cantidad generada de calor por esta resistencia. Básicamente generación de energía. Esto es la potencia que consume entre el volumen de la lambda. Recordemos que esta E minúscula representa energía generada por unidad de volumen. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, igual tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. Noten que este valor es una constante, que directamente es el resultado de esta operación entre la conductividad térmica acá. Es una constante. Entonces yo tengo ya planteada igual una ecuación diferencial que me va a permitir encontrar una función de temperatura para calcular todos los valores de temperatura a lo largo de este radio. Ok. Bueno, ya finalmente vamos a considerar esta esfera metálica de radio R que se calienta en un horno. Se calienta hasta 600 grados Fahrenheit. Luego se le extrae del horno y se enfría al ambiente. La temperatura del ambiente es 75 grados Fahrenheit. Aquí se considera que enfría por convección y radiación. Si la conductividad varía de forma lineal con la temperatura, noten que aquí no es constante. Aquí la conductividad no es constante. Suponga que la bola se enfría partiendo de toda la superficie exterior. Es decir, yo tengo la bola que fue calentada a 700 y alrededor tengo 75 grados Fahrenheit. Entonces la bola va a transferir calor hacia el ambiente. Bueno, obviamente vamos a utilizar coordenadas esféricas. Necesito utilizar la ecuación unidimensional, pero ahora en régimen transitorio. ¿Por qué en régimen transitorio? Porque hay diferencia de temperatura importante. Aquí dice que se enfría uniformemente partiendo de la superficie exterior. Entonces, esta cantidad de transferencia de calor, recuerden que depende del delta T. Como este delta T va a ir variando, esta esfera se va a ir enfriando. Entonces, el flujo de calor cambia. Como el flujo de calor cambia, sí hay variación de temperatura con respecto al tiempo. Entonces, es régimen transitorio. Y bueno, ahí directamente recurrimos a la ecuación general de una esfera. Cuando la K no es constante, esta K no la sacamos, además de que no hay generación de calor. Esta esfera simplemente se está enfriando, entonces su valor de generación de energía por unidad de volumen es 0. Entonces ese lo eliminamos, pero esta sería la ecuación diferencial que va a representar este cambio. Aquí tendríamos que buscar la funcionalidad de K. K puede variar con temperatura o K puede variar también con el radio. Esa sería la deducción.